Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y hoy te mostraré una guía rápida pero bastante completa de cómo completar Dubiri en Camino de Acero de la manera más fácil y sin morir en el intento. En este video daré mis recomendaciones en base a mi propia experiencia de juego. Me centraré principalmente en el modo experiencia Dubiri y el modo circuito, ambos en Camino de Acero evidentemente. Dejaré a un lado el modo solo historia por razones obvias. Una vez aclarado esto, comencemos. Para acceder al mundo abierto de Dubiri, deberás completar la aventura llamada La Paradoja de Dubiri. Luego de esto, para acceder al modo Camino de Acero de Dubiri, deberás jugar y completar al menos una vez cada uno de los tres modos. Ahora, la primera recomendación es que, antes de iniciar el modo experiencia Dubiri, revises los warframes y armas que están en rotación en ese momento para tu partida. Lo harás en los iconos en forma de casco de Excalibur y del arma Braton en la parte superior derecha. Tomando en cuenta esto, puedes preparar el warframe y el armamento que utilizarás durante la partida para poder derrotar a los enemigos cuando entres en la cripta. Debes tomar en cuenta que las misiones que actualmente están en rotación en la cripta, la mayoría son misiones infinitas, a excepción de la agregada más recientemente, que es una misión de tipo asesinato, donde enfrentas al Jackal corrupto. Pero bueno, lo importante de esta información es que en la mayoría de misiones podrías pensar que solo basta con tu propia supervivencia, pero también es importante no olvidar las misiones de defensa, que en mi caso me han arruinado en diferentes ocasiones más de 50 minutos de farmeo, así que ten presente equipar warframes que te ayuden al menos a controlar a los enemigos. En cuanto al armamento, puede ser un poco complicado en base a que existe una cantidad gigante del mismo. Por ende, dependiendo de tu tiempo en el juego, tendrás en mayor o menor medida acceso a las diferentes armas, tanto primarias, secundarias o cuerpo a cuerpo. Aquí recomiendo que tengas al menos un arma bien modeada, ya sea primaria o secundaria. Será bastante útil y hará que termines más rápido tu partida. Lo digo por el tema de los decretos, que, aunque con ciertos decretos podemos mejorar un poco las armas primarias y secundarias, realmente estos decretos no aportarán gran diferencia en el momento en que más necesitaremos dicho armamento, que será al enfrentar al Orowyrm en la fase final. Ten en cuenta que con un buen equipamiento, el mejor tiempo en el que he logrado realizar una ronda de experiencia Dubiri en Camino de Acero rondan los 30 minutos, aunque realmente no me he centrado en hacerlo tipo speedrun, así que creo que se puede mejorar bastante este tiempo. En cuanto a la elección de arma cuerpo a cuerpo, es un poco más fácil, ya que no necesitarás tenerla super modeada. Lo que suelo hacer para poder usar cualquier cuerpo a cuerpo y destruir enemigos fácilmente es elegir el arma que tenga en mi arsenal. Una vez lo hago, suponiendo que solo la tengo por maestría, los mods más importantes que el equipo son sobrecarga de condición, alguno de velocidad de ataque y si aún tengo espacio, agrego algunos de daño crítico, ya que, al contrario de las armas a distancia, los decretos que mejoran el armamento cuerpo a cuerpo son bastante buenos, dándote desde probabilidad crítica y de estado hasta mejoras al daño crítico, agregar daños elementales o incluso duplicar los impactos del arma cuerpo a cuerpo o duplicar los críticos. Una vez dentro de la cueva de Teshin, solo deberás equipar lo que ya habías elegido previamente, así no perderás tiempo pensando en qué usar para tus rondas en la cripta o en tu enfrentamiento final con el Orowyrm. Lo único que te quedará por hacer es seleccionar un arma cuerpo a cuerpo del viajero. Claro, si es que cuentas con alguna de las 5. Ten en cuenta que todas poseen un ataque pesado especial que hará bastante más daño de lo normal. En cuanto a los intrínsecos, si aún no los tienes en rango máximo, deberás priorizar los de combate y resistencia. Continuarás con oportunidad
y por último el de cabalgata. Resaltaré que el tercer rango de combate puede venirte muy bien, ya que te permite invocar un Warframe en el mapa de Duviri por unos segundos. Esto combinado con el decreto que miras en pantalla, te permitirá invocarlo muy constantemente. Con esto, facilitamos y aceleramos la victoria en los combates. Ahora, una vez dentro del mapa de Duviri, la estrategia que recomiendo seguir es la siguiente. Antes de comenzar una de las misiones de las 6 rondas, que serían el equivalente a los contratos en los otros mundos abiertos, aprovecha para farmear eficientemente recursos y decretos. Recursos que te servirán para fundir diversos ítems de Duviri. En cuanto a los decretos, estos serán para ayudarte a facilitar el combate en tu partida actual de experiencia Duviri. Recomiendo hacerlo principalmente resolviendo puzzles del búho, que además de darte diversos recursos de Duviri, te dan Enigma Jirum y un pequeño porcentaje de obtener los planos de la cinta. Estos puzzles son realmente bastante fáciles de realizar. En breves palabras, solo debes colocar los mismos símbolos del pilar del búho en los demás anillos. Ten en cuenta que estos puzzles rotan su ubicación en cada partida, independientemente de la espiral, así que aquí te muestro una imagen con todas las ubicaciones donde aparecen los puzzles. Será cuestión de buscarlos en cada partida. Por otro lado, si tienes pereza de conseguir decretos de esta manera, puedes hacerlo con misiones de arrear animales de Duviri, tocar la guitarra, alimentar las fauces voraces y demás misiones que no impliquen entrar en combate. Así sumarás decretos que te ayudarán cuando te veas forzado a combatir. Además te ayudarán en la cripta, si es que tu armamento no era muy bueno. Principalmente, recomiendo buscar decretos que ayuden al armamento más débil que tengas en esa partida, siempre priorizando al arma a distancia que usarás para derrotar al Orowyrm. Los decretos que no puedes ignorar son los dorados que duplican el daño crítico, tampoco el decreto dorado que propaga estados, además del que te ayuda a poder invocar al Warframe en Duviri de manera más rápida. Una vez finalices las rondas, deberás invocar al Orowyrm. La manera más rápida de poder montarte en él es acercándote con el Kate por tierra. Una vez estés lo suficientemente cerca, vuela hacia él. A diferencia del modo normal, aquí deberás desbloquear la transferencia con el Orowyrm. Lo lograrás al sincronizar los anillos marcados en color rojo que verás a lo largo del cuerpo de la bestia Orokin. Una vez lo hagas, destruirás las torres y entrarás al portal. Aquí es cuando tu arma a distancia debe relucir. Romperás los 3 anillos rojos con tu arma más potente a distancia y luego deberás montar el Kate. Volarás por el alrededor del campo de batalla mientras destruyes a los mini Orowyrms. Regresarás al campo de batalla, vuelves a destruir los 3 anillos rojos, derrotas nuevamente a 4 mini Orowyrms y por último, vuelves a destruir sus 3 anillos rojos. Como recompensa por realizar experiencia Duviri en modo camino de acero, recibirás 15 abrazaderas de Fatos, 5 esencias de acero y los demás recursos que recolectes durante el transcurso de tu partida. En opinión personal, no recomiendo jugar experiencia Duviri en camino de acero solo por las abrazaderas de Fatos, ya que el completarlo requiere de invertir de manera forzada bastante más tiempo y esfuerzo que en el modo normal. La única manera en que yo recomendaría hacer experiencia Duviri en camino de acero es porque se farmean más recursos al mismo tiempo, en especial el tema de los puzzles de Enigma Jirum. Pero esto lo evalúas tú, una vez que lo hagas. En cuanto al modo circuito en camino de acero, se puede seguir la misma estrategia de revisar los Warframes y armas en rotación, para evitar abortar la misión por no poder sobrevivir o defender cuando se deba hacer. Lo único que agregaría es que cada día recibirás una bonificación de puntos para tus recompensas, luego de realizar 4 rondas seguidas en modo circuito. Serán independientes de las recompensas tanto del modo circuito normal como el modo circuito en camino de acero, por lo cual es bastante recomendable realizar diariamente 2 partidas en circuito con 4 rondas seguidas, una en modo normal y otra en camino de acero, para aprovechar siempre esa bonificación.
Sin más que decirte no, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Si fue de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publique acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Bye.